¿Cómo están? Bienvenidos a Más Ciencia, en este programa que tratamos de hacer un resumen tecnológico con los avances semana a semana. Desde ya, eso sí, dejamos avisado que en caso de que haya alguna emergencia por lo que está ocurriendo en Medio Oriente, vamos a interrumpir las transmisiones para saber qué es lo que está pasando en ese momento. Pero por ahora vamos a abocarnos a lo que nos convoca semana a semana y vamos a partir hablando del eclipse que se viene el 14 de octubre. Así que vamos a avanzar para acá en el estudio porque es un eclipse anular del cual vamos a conversar con Andrea Mejías, que ya está con nosotras, astrónoma de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, gracias por la más invitación. Ahí estamos. Exacto. Oye, el próximo 14 entonces tenemos un nuevo eclipse que acá en Chile lo vamos a ver de forma parcial. Sí. Parcial, justamente es un eclipse que va a ser anular, es un eclipse total de tipo anular que va a cubrir principalmente Norteamérica, Centroamérica y los países que están más al norte de nuestro continente sudamericano. ¿Es normal que se dé un eclipse de esta característica en el año igual o no? ¿No es sí, tan raro como otros? O sea, igual eclipses solares tenemos 2 en el año al menos, pero no van a ocurrir todos los meses, no son muy frecuentes, pero tenemos al menos 2. De todas maneras, este es un eclipse que es anular porque la distancia que hay entre la Tierra y la Luna es un poquito más grande, entonces la Luna al estar un poco más lejos se ve más pequeña en el cielo y por tanto no alcanza a cubrir por completo el disco del Sol. Y se ve ese como aro rojo. Ese anillo de fuego, claro, que se menciona, sí. Mira, corrámonos para acá para hablar justamente sobre eso. ¿Cómo es que se forma un eclipse de esta característica? Yo te digo, más acá al ladito mío. Ahí sí. Porque ya tenemos el Sol, ¿cierto? La Tierra y la Luna ya se ve chiquitita avanzando. Justamente, sí. Bueno, a medida que la Luna entonces va orbitando alrededor de la Tierra, tienen que alinearse estos 3 astros para que se pueda esconder uno tras el otro. Para un eclipse solar, entonces, tenemos una alineación que sería Sol, Luna, Tierra. Ya justo como lo estamos viendo ahí. Ahí tenemos Sol, Luna, ahí, ¿la ves? Claro, pero tenemos Sol, Luna, Tierra. Tierra, Luna tenemos. La Luna está al otro lado todavía. Ay, estoy piti, entonces no está aquí, entre medio. Está dando la vuelta entonces. Tiene que estar entre medio, claro. En algún punto la Luna tiene que quedar entre el Sol y la Tierra para que pueda ocultar a la estrella y ahí vamos a tener entonces un eclipse total de Sol. Perfecto. Y ahí si seguimos avanzando, vamos a ver que hay distintas como visiones que vamos a tener, como nosotros que hablábamos que vamos a estar nosotros no en una total oscuridad. Sí, justamente, de hecho, la sombra que nosotros vemos proyectada va a pasar por ciertas partes del planeta. Es como que tuviéramos la sombra de un árbol, por ejemplo, alguien que está justo bajo la sombra del árbol va a estar viendo que está oscuro, pero otra persona que está más lejos ve que la sombra pasa por ahí, pero a esa persona misma no le llega la sombra. Claro. Entonces acá es un efecto súper parecido, que hay lugares del planeta que están justo bajo esta sombra, que van a ver el Sol completamente cubierto, pero hay otros países que no, como es el caso de Chile, que solo lo vamos a ver parcial. Exacto. Y claro, al final lo que tú dices es que al revés, pero era para que nosotros pudiéramos ver esta proyección de umbra y penumbra. Sí, claro, ahora, pero claro, debería ser entre medio, ¿cierto? Sí, debería ser entre medio. Oye, ¿y cuánto debería durar aproximadamente? ¿En qué horario lo podríamos ver acá? Mira, en Chile, por ejemplo, partiendo desde el norte del país, en Arica, el eclipse va a empezar a eso de las 3 de la tarde y va a terminar como a las 6. Ya. En promedio, ese es como el horario para casi todo el continente chileno, el continente nacional, que va a estar, que va a poder apreciar el eclipse, ¿cierto? Pero en Santiago, por ejemplo, ya en las zonas más cercanas al centro, vamos a estar viendo el eclipse entre las 4 y un cuarto para las 6, más o menos, a medida que vamos bajando. ¿De la mañana? De la tarde. De la tarde. Sí, a medida que vamos bajando hacia el sur, el eclipse va a ser un poquito más corto y va a empezar un poquito más tarde también. Pero a esa hora todavía tenemos mucha luz ahora. A esa hora tenemos harta luz, así que no, podemos verlo de todas maneras. Ahora igual en Arica la magnitud del eclipse, digamos lo que se va a ocultar el Sol es como de un 40-41%, que igual va a ser bastante notorio, pero ya llegando a las regiones más céntricas del país va a ser un 3%, un 4%, así que es una pequeña uñita que se sale. Claro, y las precauciones son las mismas de siempre, me imagino, que hay que también cubrirse los ojos, no mirar directamente. Justamente, siempre con la vista protegida, con los lentes de eclipses, hay una certificación que tienen que tener esos lentes, perdón. Hay métodos igual indirectos de ver un eclipse que son bien interesantes, no todos pueden contar con un telescopio solar, por ejemplo, o un filtro especial.
pero por ejemplo uno puede hacer un pequeño agujero con una aguja en una hoja de papel y hacer pasar la luz del sol por la hoja y en el suelo, claro, como obviamente lejos de la claro, vista, no directamente en la cara, justamente, y en el suelo o en una pared se va a proyectar el sol con este pedacito menos, con esta sombra que va a ir generando la luna, así que igual es bien interesante, bien entretenido. Absolutamente, siempre yo creo que es entretenido ver un eclipse también. De todas maneras, igual. Y también es interesante no solo para nosotros que vamos a estar como espectadores, sino que también para la NASA, que va a aprovechar de hacer un experimento en esos momentos, ¿cierto? Justamente, la NASA va a hacer un experimento que busca estudiar las perturbaciones en las capas altas de la atmósfera, principalmente en la ionosfera, que es una parte de la atmósfera terrestre que está llena de partículas cargadas. Entonces, por ejemplo, todas las comunicaciones, los sistemas GPS, las señales que vienen de estos satélites que están alrededor de la Tierra, pasan por ahí antes de llegar a la superficie terrestre. Entonces, durante el eclipse van a enviar unas naves, unos cohetes a tomar mediciones y hacer un experimento en torno a cómo son las perturbaciones en la ionosfera durante un eclipse. Claro. Porque como la luna está tapando al sol y la cantidad de luz solar de radiación disminuye abruptamente durante un par de minutos, ellos van a estudiar justamente cómo este cambio en la radiación solar perturba esta parte de la atmósfera y qué efectos puede tener para las comunicaciones. Eso mismo, a nosotros lo más simple nos afectaría quizá en comunicaciones el saber estas mediciones, ¿no? Porque por ahí es donde pasan todas las redes, las conexiones. Sí. Oye, y esto siempre se suele hacer cuando hay eclipses, se tratan de hacer experimentos también, aprovechar la oportunidad, me imagino. De hecho sí, porque principalmente cuando uno tiene un eclipse total, como en este caso, que si bien es anular, pero uno de los tipos de eclipses totales, quedan al descubierto las capas más externas del Sol, la corona, la cromósfera, que son lugares con mucha energía, con mucha temperatura. Entonces es el momento idóneo también para estudiar el Sol mismo. Y ahora están aprovechando también para hacer experimentos de cómo el Sol y estas capas perturban también nuestro propio planeta. Exacto, así que muy interesante, aunque tengamos vista parcial, no hay que perder